Hola, hoy vamos a ver los siguientes temas: clase, objetos, métodos y UML. Con el primer tema que vamos a arrancar va a ser UML, que para el que no sepa, UML es el lenguaje unificado de modelado. Sirve para hacer diferentes diagramas en los cuales vamos a representar funcionalidades de un sistema. En este caso, el que vamos a utilizar se llama diagrama de clase. El diagrama de clase lo que nos va a ayudar es hacer una representación de un sistema informático. Se preguntarán qué es una clase. Una clase es una extracción de un objeto de la vida real, se podría decir, eh, siempre y cuando dependiendo del problema que queramos resolver. Bueno, ¿cómo se ve un diagrama de clase? Un diagrama de clase se ve de la siguiente forma, en la cual tenemos una caja. Como podemos ver, acá tenemos dos cajas unidas por una flecha y un diamante. Ahora voy a explicar qué significa esto, pero vamos a arrancar con la explicación de la primera caja, en la cual vemos que está separada por tres elementos. Eh, Vemos el recuadro superior, el cual va a contener el nombre de la clase. En este caso estamos viendo la clase persona. La sección central y la sección inferior. La sección central sirve para representar los atributos que va a tener esta clase, y la sección inferior sirve para los métodos que va a saber realizar esta clase. Como podemos ver, vamos a encontrar en la sección central vamos a encontrar los atributos nombre, género, contraseña y fecha de nacimiento. ¿Cómo leemos esto? Eh, si vemos adelante de nombre, por ejemplo, tenemos un menos. Esto quiere indicarnos que la visibilidad de este atributo va a ser privada. En caso de que nos hubiera aparecido un más, como en la sección inferior, vemos que hay un más que dice más to string. Esto significa que es público. Entonces, menos para privado, más para público, y en caso que nos llegue a aparecer un numeral, va a ser para protegido, para protected. Bueno, ¿qué más? ¿Qué información nos da esta sección central? Ya sabemos el nombre del atributo, sabemos la visibilidad y vamos a saber el tipo del atributo. En este caso, tanto nombre, género, mail y contraseña van a ser de tipo string. En cambio, fecha de nacimiento va a ser de tipo local date. ¿Cómo se lee la sección inferior? La sección inferior nos indica, como ya había dicho, que vamos a dar un método público llamado toString, que no le va a entrar nada por parámetro, pero que va a devolver un string. O sea que tiene que retornar un elemento de tipo string. Si vemos en la clase banco, tenemos los dos atributos, nombre como string y cuenta como hashmap. En cambio, en sus métodos vemos que tenemos más que en la clase persona, en el cual acá, por ejemplo, ya tenemos métodos que entran, que tienen parámetros y devuelven otro tipo de datos. Como por ejemplo agregar cuenta, entra un parámetro, un objeto de la clase persona y un saldo que es bool. Y a la vez devuelve un boolean. Bueno, como podemos ver, están unidas por una flecha con un diamante. Esto quiere indicar que la clase banco va a tener una colección de personas. En este caso, utilizando el hashmap. Va a ser un hashmap de personas. Si nosotros nos llegáramos a encontrar con un triángulo
en la parte superior y una flecha unida hacia otra clase, esto significa que va a ser una herencia, que la clase superior va a ser el padre y la clase inferior va a ser el hijo. Bueno, a continuación vamos a llevar solamente la clase persona a Java. Así que nos vamos al Eclipse. Bueno, ¿cómo creo una clase? Para crear una clase vamos a ir a Source, clic derecho, New Class. La vamos a llamar persona. La primera letra con mayúscula. Dejamos los modifiers como public, no tocamos nada más y finish. Entonces acá ya nos creó la clase persona, public class persona. Ahora vamos a llevar los atributos que teníamos en el diagrama de clase acá. Así que vamos a buscar la imagen. Vamos a checar. Vamos a dejar ahí. Bueno. Sabemos que tienen que ser de tipo privado porque nos indica el diagrama de clase. Entonces, para crear el atributo, vamos a empezar con un private. Sabemos que son de tipo string. Y sabemos que tenemos nombre, género, email, contraseña y nada más. Y que tenemos fecha de nacimiento también privada y de local day. Private, fecha de nacimiento. Y esto tiene que ser de tipo local day. Bien, ya tenemos pasados los atributos de la clase, el código. Ya arrancamos con esto. Ahora, vamos a arrancar con los que es constructores. ¿Qué es un constructor? Es lo que Java va a utilizar cuando nosotros queramos instanciar un objeto de esta clase. ¿Por qué? Porque nosotros acá lo que estamos haciendo es las clases. Esta clase lo que nos va a indicar es el modelado del objeto del mundo real. Entonces nosotros tenemos que después instanciar objetos de esas clases. ¿Qué es lo que va a indicar eso? ¿Qué es lo que significa? Que lo que vamos a hacer es, cuando nosotros instanciamos un objeto, cuando creamos una clase, lo que le estamos diciendo es cómo se va a comportar ese objeto. ¿Qué es lo que va a tener? ¿Qué es lo que va a saber hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Entonces nosotros no vamos a utilizar esa clase, sino que vamos a instanciar un objeto de esa clase. Entonces, para ello necesita un constructor. Podemos tener un constructor, podemos tener 2, 3, 4, siempre y cuando podemos hacer sobrecarga de constructores, siempre y cuando tengamos diferentes parámetros de entrada. Siempre y cuando los constructores se diferencien entre sí, porque si no, no tiene sentido tener muchos constructores de la misma forma. Bueno, para crear el constructor tenemos dos formas: hacerlo manualmente o que el Eclipse nos autogenere el constructor. Para que el Eclipse nos autogenere el constructor de esta clase, tenemos que ir a Source y tenemos que buscar generar constructor usando los atributos. Acá, Generate Constructor Using File. Como podemos ver, acá lo que hace es decirme, bueno, vos tenés todos estos atributos. ¿Querés crear un constructor con todos estos atributos? Yo voy a crear un constructor con todos menos la contraseña. La tilde y la genero. Como podemos ver, ya tenemos nuestro constructor. Así creamos nuestro constructor. Si no, lo creamos de forma manual, que es escribiendo el public, el nombre de la clase, los parámetros que van a entrar al constructor cuando se quiera crear el objeto
y lo que va a realizar dentro del constructor, las acciones que se van a realizar dentro de este constructor. Ahora más ratito vamos a retomar con lo que se escribe acá adentro, con lo que se realiza acá dentro del constructor, pero ahora vamos a ir a crear lo que son getter y setters. Que básicamente el getter and setter son métodos que nos va a permitir que otros objetos interactúen con objetos de esta clase y hagan uso de esos métodos y no interactúen directamente con los atributos de esta clase. Siempre hay que hacer los getter y los setter, es una práctica bastante buena. Y bueno, para crearlos también los podemos crear a mano o podemos decirle a Eclipse que lo autogenere. Para autogenerar los getter and setter se hace de la misma forma que el constructor, source, pero esta vez buscamos getter and setters. Debemos indicar que lo haga de todos los atributos. Podemos usar el select all acá o bueno, tildar de los que queremos. Los generamos y ya tenemos nuestro constructor, nuestro get y nuestro set. ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, el get del nombre. Lo que hace get nombre es devolverme el valor que tiene nombre. Por eso me devuelve un string, porque nombre es de tipo string. ¿Qué es lo que hace el set? Es setear, es asignar a la variable nombre, al atributo nombre, lo que entra por parámetro. Bueno, una vez que tenemos esto, es muy importante que se acostumbren a usarlos dentro del constructor, digamos. No que directamente entre el parámetro y se lo asigne al atributo de forma directa. Así que vamos a hacer los get and setter. En este caso serían los set en el constructor. Vamos a poner this.set nombre y se le va a asignar nombre. ¿Qué es este this que estoy utilizando? Lo que quiere decir es this se llama a sí mismo. La clase dice adentro mío hay un método o hay un atributo con este nombre, así que llamalo. Podría ponerse el nombre, pero por ahí no sabe de quién es. En este caso yo le estoy diciendo es de mí mismo. Entonces vamos a hacer lo mismo con género, con mail y con fecha de nacimiento. Género y email y div set fecha de nacimiento. Como pueden ver, yo acá no le envío por parámetro la contraseña. ¿Por qué? Porque yo puedo ese dato autogenerarlo o dejarlo fijo. O capaz que hay datos que yo ya tengo que no los necesito, entonces no hace falta que yo le pida al usuario que los ingrese. La contraseña, lo que vamos a hacer por ahora es poner this.contraseña set contraseña y le vamos a poner un Podríamos hacer un método que me autogenere una contraseña y llamar a ese método acá y que me la ponga sola. Entonces, bueno, ya tenemos los atributos, ya tenemos el constructor, tenemos los get and setters y por último nos va a faltar el toString.
Como tiene el más, tiene que ser public. Los métodos, tanto los métodos como los atributos, también pueden ser privados. Vamos a hacer la autogeneración de la contraseña, algo básico, para que vean que se puede hacer un método privado y no que no siempre, y para que vean que no siempre son públicos. Esto lo que ayuda al ser privado es el ocultamiento de la información, ¿no? De saber que hay algo que se hace de tal forma, pero yo no sé cómo lo hace internamente. Bueno, vamos a crear el toString. El toString lo mismo. En este caso el toString, Eclipse tiene el autogenerar del toString. También el source. Vamos a ir a generar toString. Y vamos a decir que sí, que lo haga con todos los atributos. Y genera. Ya tenemos generado el toString. Así que ya tendríamos la clase. Ahora, ¿qué sigue? Ahora tengo la clase. Bueno, ahora ¿cómo creo un objeto de esta clase? Bueno, para crear un objeto de esta clase vamos a hacer un programa principal en el cual vamos a dar un ejemplo. Así que vamos a crear un main. Vamos a tildar acá, finish. Bueno, ya tenemos nuestro main. Y ahora acá, ¿cómo genero yo un objeto de esa clase que acabamos de crear? Es bastante sencillo. Vamos a poner, se llama persona. Vamos a poner persona. Java ya lo reconoce como un tipo de dato, pero en este caso va a ser una clase. Y le vamos a llamar persona, que va a ser igual a new persona, y con control barra espaciadora ya vemos que me autogenera el constructor. Yo solamente tendría que agregar acá los datos. Sabemos que tiene que entrar un nombre, un género, así que vamos a poner Alejandro. Vamos a poner masculino, mail, vamos a poner ande, y fecha de nacimiento es un local date. Y le tenemos que mandar el año, el mes, no, sí, es, y el día. Listo. Ahora, ¿qué es este new? Este new me está generando un objeto de esta clase. Me está creando, me está instanciando. Si yo no hago esto, si yo quisiera usar, yo quisiera poner esto así y usar, por ejemplo, persona, punto. Ven que me dan los métodos que sabe hacer este objeto. Si yo no inicializo el objeto, si yo no lo creo el objeto, igualmente puedo usar sus métodos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo le voy a decir, dame un get. A ver, un get. ¿Qué pasa acá? Primero, me está diciendo que no está inicializado. Pongamos que yo hago esto. Nulo. La inicialicé en nulo. Me deja. No me tira error. Pero si yo voy a ejecutar, me sale un null pointer. Perdón, vamos a sacar la imagen. Ya no la necesitamos. Me sale un null pointer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este null pointer? Lo que quiere decir es que me está diciendo que hay un puntero nulo, saltó una excepción, un error, explotó el programa. Esto quiere decir que en algún lado yo no inicialicé un objeto. Estoy usando
Estoy intentando usar un objeto, pero nunca lo inicialicé. ¿Por qué? Porque no puse el new. En cambio, si yo acá ahora hago el new, inicializo, van a ver que ya no me va a tirar el error. Ejecuto bien, no me tiró el error, pero tampoco me imprimió nada. ¿Por qué? Porque yo no le dije que me lo imprima en la consola. Llamé al método y nada más. No hice nada con eso. Vamos a llamar al toString. Vamos a poner un inciso. Vamos a llamar a persona.toString para indicarle que imprima en la consola, ¿no? Ahora vemos que me imprimió persona, nombre Alejandro, género M, masculino, el mail, la contraseña que yo se la apliqué y fecha de nacimiento. Hay dos formas por ahí de utilizar el toString. Una sería esta, otra sería crear un método donde se llame imprimir y que imprima dentro de ese método. Vamos a ver también esa forma. Primero vamos a crear el método que de autogenerar una contraseña. Vamos a llamar debate. Va a devolver un string. Se va a llamar autogenerar. Bueno, ya tenemos el autogenerador acá. Me tiene un error. ¿Por qué? Porque me indica que nunca le incorporé el return a este método, entonces me dice que está faltando retornar algo. Vamos primero a crear un random. Vamos a hacer algo bien sencillo, ¿no? No vamos a complicar mucho. Vamos a hacer un nuevo random. Como vean, acá ya estoy creando un objeto de esta clase random. Y a este random vamos a hacer un return. Le va a llamar pass. Y le vamos a concatenar un random.next int. Y le vamos a decir que vaya de 0, no, de 1 a 100. Vamos a ver, vaya. Bien. Ahora nos indica que este método nunca se utiliza. Está ahí, pero nunca se usa. Entonces vamos a ir a la contraseña, le vamos a sacar esto y vamos a hacer un this.era autogenerar y listo. Ahora, lo que me devuelva este método se lo voy a estar seteando a contraseña y lo vamos a comprobar volviendo a ejecutar el programa. Como ven, ejecutamos el programa y me devolvió un 371. ¿Por qué me devolvió un 371? Bueno, ¿por qué? Porque tomó como que yo estaba concatenando este 1. Por eso me devolvió un 371, porque en realidad ahí sería un 38 tendría que ser. Pues tendría que sumar por el random más 1. ¿Cómo soluciono esto? Puedo crear un integer. No, no, estaba bien escrito. Como pueden ver, yo ahora le asigno a esta variable el resultado de esto y se lo concateno a pass. Si vamos ahora, me tendrá que ir de 0 a 100. Ahí está. Pass 65. Ahora sí, va de 0 a 100. De 1 a 100. Bueno,
Vamos a crear un método imprimir, que este sí va a ser público, porque yo lo quiero utilizar desde afuera de la clase. Por ejemplo, este autogenerar, si ustedes ven, yo no lo puedo usar desde fuera de la clase. Yo no puedo poner persona punto autogenerar. No aparece nada. ¿Por qué? Porque es privado. Porque lo utiliza dentro de la clase nomás. Entonces, es un método que voy a utilizar internamente nomás. No va a ser para que otros objetos interactúen con ese método. Bueno, vamos a crear una public void. ¿Por qué public void? Porque esto no va a devolver nada. Dentro de este método se va a imprimir. Entonces, como yo no retorno nada, tiene que ser void. Cuando creamos un método que no se retorna nada, es void se pone. Como acá ponemos string, podemos poner integer. Bueno, en este caso ponemos void. Le voy a llamar imprimir. Imprimir. No le entra nada. Y lo que va a ser un CISO. System out print ln para el que no se haya dado cuenta. Y acá adentro vamos a utilizar un this.toString. Obviamente, nosotros estamos haciendo acá un ejemplo. Este imprimir se puede hacer mucho más elaborado, igual que el toString. toString se puede modificar, se puede toquetear. Pero esto va a ser un ejemplo y vamos a dejar lo más básico posible. Entonces acá yo no voy a llamar a un CISO, no voy a hacer un CISO, sino que voy a hacer un persona.imprimir. Ahora vieron que imprimir no aparece porque es público. Y voy a ejecutar. Vamos a guardar. Ahora vieron que me imprimió. Que es otra forma de imprimir. Por ahí si no quieren usar derecho al toString, quieren esta forma de imprimir. Es un paso más, un paso menos. Es a gusto de ustedes. Bueno, temas. Vamos a ir a los temas a ver si nos faltó algo. Vimos clases. Cómo se crea una clase en Java, cómo se crea una clase en UML, cómo crear un objeto, cómo trabajar con un objeto. Y vimos cómo crear un constructor, un set y un get. Vamos a ver cómo sobrecargar un constructor. Bueno, vamos a hacer fácil, vamos a copiar este y le vamos a borrar. Bueno, acá vean que me tira un error porque me dice que el método está duplicado. ¿Por qué? Porque es con el mismo nombre y con los mismos parámetros de entrada. Pero yo le voy a agregar un string contraseña. Un string contraseña. Entonces acá deberé de llamar al autogenerar, le voy a asignar la contraseña, que ya viene como parámetro. Entonces yo acá tengo dos constructores distintos. Puedo crear un objeto con estos dos constructores. Supongamos que voy a utilizar el mismo persona y le voy a hacer otro new. Yo aprendo control barra espaciadora. Van a ver que me aparecen los dos constructores con los cuales crear y vamos a buscar el que tiene contraseña. Ahí está. Este tiene contraseña. Le vamos a poner los mismos datos. Solo que acá le vamos a agregar la contraseña. Voy a poner agrego pass. Y le vamos a decir que lo imprima. Persona.imprime. Vamos a ejecutarlo. Y como vemos, nos creó dos objetos con dos constructores distintos. Acá podemos ver, está el objeto con el constructor con la contraseña autogenerada y el objeto con la contraseña que yo se envío.
por parámetro. Bueno, esto sería todo por este video. También les voy a hacer un ejercicio desde cero, que voy a utilizar el ejercicio que utiliza este diagrama de clase, así que vamos a reutilizar esta clase de personas. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.